El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. Bochornosa decisión jurídica. Así titulaba el diario La Nación el martes pasado la sentencia que sufrió el escritor y autor Nelson Aguilera por un supuesto plagio. El lunes fuimos informados acerca de esta sentencia. La jueza lo ha condenado a una pena de cárcel de 2 años y medio. Las reacciones y respuestas no se hicieron esperar. Esta sentencia dictada en el Palacio de Justicia es considerada una sentencia equivocada, teniendo en cuenta la mucha gente que respondió a esta sentencia en las redes sociales y por otros medios. Los dictámenes de los peritos literarios concuerdan en que no se puede probar el plagio. La gente que conoce a Nelson Aguilera, aunque no conocen los detalles, le expresa una tremenda confianza hacia su integridad ética y moral. Esta es una muy buena señal y también una gran responsabilidad. Es bueno que haya personas que son líderes en el campo profesional, a quienes sus colegas y ex estudiantes les expresan su plena confianza en forma pública. Pareciera que todo el mundo considera que la sentencia dictada el lunes es una equivocación y permeado por la corrupción, excepto la jueza y la persona demandante. Claro, cuando de la justicia paraguaya se trata, y lo digo con un corazón muy dolorido, todo el mundo piensa que es un verdadero altar y templo a la corrupción, al negociado. Y el que menos poder, influencia y dinero tiene, más injusticia va a sufrir. Ahora, ¿qué hacer cuando una persona, en este caso una persona que toma en serio su fe cristiana, una persona que es miembro activo en una iglesia local, cuando tal persona sufre una total injusticia? ¿Cómo debemos responder a esto como cristianos? ¿Cuál sería una respuesta o reacción claramente cristiana a esta situación? Me parece que esta pregunta la debemos plantearnos con toda sinceridad. Y me gustaría compartir las siguientes líneas de pensamiento al respecto. Primero, me parece muy bien lo que se está haciendo ya. Muchísima gente le ha expresado a Nelson su apoyo incondicional, su aprecio, sus oraciones, palabras de aliento. Una persona en tales condiciones necesita saber que tiene muchísimos amigos, hermanas y hermanos en Cristo que están a su lado para apoyarle. Segundo, expresar la indignación frente a la injusticia en un contexto de convivencia democrática es apropiado, es necesario e imprescindible. Y la gente que cree en la inocencia de Nelson lo está haciendo de muchas maneras. Creo que seguirán haciéndolo más allá de esta semana. La sociedad, los jueces y los ministros de la Corte necesitan recordar que la sociedad percibe con una increíble claridad lo que es justo y lo que no es justo. Hay algo que nos hace saber muy bien lo que está muy mal y lo que está bien, aun cuando la sociedad no tiene las pruebas en la mano. El mejor ejemplo son las listas de los funcionarios públicos que son familiares de un político de peso. Se sabía esto, pero sin pruebas. Se huele la corrupción contra viento y marea. La maldad y el pecado, aunque escondido y cubierto, son como la carne podrida. Se lo huele desde lejos y huele muy mal lo que en otras condiciones podría ser un rico asado. Tercero, como cristianos tenemos un recurso inagotable que es la oración. Muchísima gente está echando mano a este recurso tan poderoso. Creemos en la oración, aun cuando Dios no contesta nuestras oraciones siempre como nosotros lo quisiéramos. ¿Cómo debemos orar en situaciones como estas? Bueno, sobre todo por nuestro amigo Nelson. Más allá de esto también, para que en medio de la maldad y la corrupción el nombre de Dios sea glorificado. Más adelante explicaré lo que esto podría significar. También debemos orar por las personas involucradas. Nuestro poder judicial necesita de la oración de los cristianos. Debemos orar por los funcionarios, los abogados, los jueces y las altas autoridades del poder judicial.
Orar a que Dios intervenga en sus vidas y sus funciones. Y Dios interviene a su manera. A veces interviene mediante su bondad y su gracia. A veces interviene por medio del juicio divino. Ojo, nadie está exento del juicio divino. El cristiano ora por las autoridades sabiendo que el Dios Todopoderoso pone y quita gobernantes, ministros y autoridades. Es por eso que los cristianos van a decir a Dios, Dios nuestro, a este juez, al ministro tal o cual que sabemos que se está postrando ante la corrupción, no lo permites que siga así. Intervenga en su vida y su función a tu divina manera. Y si hace falta sacarlo de su puesto de poder, hazlo cuanto antes. Encontramos en la Biblia un caso muy interesante donde un joven es sentenciado en forma totalmente injusta. José tiene que sufrir una pena carcelaria de 7 años al ser acusado por un hecho que él nunca cometió. Y no fue la primera vez que sufrió en carne propia la injusticia. Al final, él llegó a ser grande a través del sufrimiento. Inclusive pudo decir que Dios hizo algo muy bueno en medio de la maldad humana. Claro, después de haberlo pasado, se puede decir estas cosas posiblemente con más convicción que cuando uno está sufriendo el efecto de la injusticia. No obstante, hay mucha sabiduría en esta afirmación de José. Es más, aquí hay una persona que aprendió a descansar en la soberanía de Dios. Estaba convencido José de que Dios es soberano. A él no le escapa ninguna injusticia y él actuará a su tiempo y a su manera divina. En nuestra vida, cuando sufrimos injusticia o cuando nuestros seres queridos la tienen que sufrir o cuando una persona no muy conocida sufre las consecuencias de la administración de una justicia muy corrupta, nos toca confiar en la soberanía de Dios. Dios es el juez supremo. Ante Jesús, toda rodilla será doblada, escribe Pablo a los Colosenses. También nos recuerda la Biblia que es terrible caer en las manos del juicio divino. Es una advertencia muy severa y a la vez un consuelo y una visión de vida para quienes se sometan al Dios Todopoderoso, honrándolo como quien es, Señor y Creador. El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología, sede IBA.